En este momento se está usando desde el piso 14 hasta abajo para el Ministerio de Salud y del 14 para arriba, creo que tiene 25 y pico de pisos, para capital humano. Se está analizando si van a hacer lo que algunos memes dicen que van a hacer, que es esto. A ver, ¿me mostrás el meme ese que vi, por favor? Del edificio de la 9 de julio siendo demolido. ¿Lo tenés por ahí, Matías? Ponelo. Bueno, cuando esté... No, ahí está. Ahí está. Por supuesto que esto es meme, inteligencia artificial y las redes sociales. Pero les comento información de primera mano, qué es lo que dicen que puede pasar. Tengo que ir a lo que me dice la fuente. El que piensa que efectivamente esto se puede hacer y que se debería hacer es Santiago Caputo, el asesor Santiago Caputo. El edificio, desde el punto de vista funcional, es ineficiente, costoso, se comparte con salud. Capital Humano tiene desde el piso 14, del 14 para abajo es el Ministerio de Salud. Por dentro es absolutamente incómodo, la gente no se ve entre sí. Hay muchas personas que trabajan mirando una pared y no se sabe lo que hacen. El otro día un alto funcionario abrió la puerta y había 5 personas mirándose y no estaban haciendo nada. Nadie sabía qué era lo que estaba haciendo. Están seriamente pensando en demolerlo. Y está entre nosotros, en esta mesa, Mariano Pérez, para pedirle una primera lectura, ¿no? Hablando de la batalla cultural, que es una de las cosas que está instalando en estos últimos días el gobierno. Mariano, buenas noches. ¿Cómo va, Luis? Bueno, un placer estar acá y yo coincido con esto de que este edificio debería ser demolido, más allá de la ineficiencia que hay adentro, también de la ineficiencia que genera en el tránsito, ¿no? Porque es un desvío muy grande y un gran progreso que ha hecho este gobierno, sobre todo en la 9 de julio, es el hecho de terminar con los piquetes y de que ya no se corte tanto la calle, entonces me parece que sería seguir un poco en esa línea, sin dudas. Bien. Y el otro gran tema tiene que ver, no sé si alguien quiere decir algo al respecto, pero el otro gran tema tiene que ver con la jubilación de privilegio de Cristina. En las últimas horas de hoy nos enteramos de un dato nuevo y escandaloso, ¿no, Agustina, Hugo? Sí, Mariano de la Cera, justamente en ANSES, contó que finalmente Cristina Fernández no cobra 21 millones por este privilegio, no por esta pensión privilegiada, sino 35 millones de pesos. Lo escuchamos, si te parece. Se lo contó, sí, a Ignacio Ortelli hoy temprano en Radio Rivadavia. Dale. Exacto. Esta señora estaba cobrando 35.255.000 pesos. Es más, presentó un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos y se le paga por esa razón un suplemento de zona austral que entre las dos asignaciones suman 6.354.000 pesos. ¿De acuerdo? Para que vos te des una idea, lo que ella cobraba hasta la suspensión era equivalente a 139 jubilaciones mínimas, a 388 AUH, asignaciones universales por hijo, 388, y a 21 jubilaciones máximas. Es impresionante. Bueno, es impresionante y es nuevo, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Silvina Martínez seguro tiene algo que decir, ¿no? Silvina, contanos. Sí, exactamente. A ver, cuando ella había reclamado que le pagaran las dos pensiones, una pensión y la jubilación de privilegio, también había reclamado dos cosas. Primero, que no le cobraran impuesto a las ganancias, que después terminó desistiendo de eso. Y después había reclamado que le pagaran este suplemento, el suplemento por zona austral. Zona desfavorable, le dicen, ¿no? Exactamente, una locura, porque ella claramente vive acá, tiene su domicilio en el DNI, en el sur, por cuestiones electorales que les resultan favorables, pero no porque vive efectivamente en ese lugar. Qué cara dura, ¿no? Sigue hablando, ¿no? Está en Santiago del Estero, la presidenta sigue hablando. A ver, ¿me pones un poco, por favor? Y estar dispuestos a rectificar errores, pero jamás a renunciar a las convicciones y a la historia, porque en la historia de nuestro país el sector público ha desarrollado tareas muy importantes. Por eso me gustó mucho cuando fuimos hoy al partido y vi esa escuela de formación, de educación. Es necesario
que podamos transmitir a todos y a cada uno el conocimiento de nuestras realidades y de nuestra verdadera historia. Yo siempre vivo este momento como un fracaso tal vez de la educación, porque si los argentinos y las argentinas, todos y todas, sobre todo los jóvenes, conociéramos nuestra historia y conociéramos lo que pasa en el mundo, a ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este. Por favor, por favor. Este aparece como un koala juntado ahí arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones. Merecemos cosas mejores. Digo entonces, que nadie se confunda, lo dije allá por febrero en un documento cuando dijimos que no tiene nada que ver un Trump nacionalista, proteccionista, dame a mí primero, que va a defender la industria de su país. Y les comento, por si alguno no tiene memoria, que el que puso aranceles para bloquear el ingreso del biodiesel al mercado norteamericano fue el gobierno de Donald Trump en defensa de los productores de biodiesel. Bueno, esto que está pasando ahora muy probablemente se repita de acá a las elecciones del año que viene. Cristina Kirchner ha decidido polarizar con Milei y Milei ha decidido polarizar con Cristina Kirchner. Fuerte, ¿eh? Fuerte. ¿Por qué? Primero, para empezar a ocupar los tópicos de la agenda. Claro. Si Cristina no hubiese estado acá en Santiago del Estero, la agenda, y yo creo que igual la agenda va a ir para allá, se iba a poblar del dato de que acaba de cobrar por su jubilación de privilegio 35 millones de pesos. Ahí Agustina tiene los datos de lo que significa esto, ¿no? De nuevo, 35 millones de pesos, varias jubilaciones mínimas, incluso varias jubilaciones máximas. Sí. La tenés que empezar a discutir como una mujer condenada por corrupción, doblemente, por corrupta, no por ser mujer, no porque la persiguen, por corrupta, por chorra, por delincuente. Pero ella intenta correr el eje del debate y plantea dos modelos, aunque el modelo que ella plantea es el pasado. Y va a ignorar en el debate, y hay que apuntárselo cada 5 minutos, que ella fue la gran responsable del gran fracaso del último gobierno, que dejó a la Argentina patas para arriba, con una inflación de más del 1000% acumulada, con un dólar de más del 1000%, con una pobreza de casi el 50%, con un desastre en toda la línea de lo que hoy es la República Argentina. Pero Cristina es muy interesante porque su incentivo es sobrevivir políticamente y no pasar a los libros de historia, ya eso es inevitable, como lo que es, como una chorra. Dale, Agustina. Vos hablabas recién, Luis, sobre la jubilación y tenemos algunos datos para poner en contexto lo que significa la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner. Asignación directa, 12.169.597. La asignación derivada de una pensión son más de 9 millones, 9.658.027. El total mensual del mes de noviembre en mano, atención a este número, 21.827.624 pesos en mano. Esto lo llevamos otra vez a lo que son las asignaciones, 19.645.844. La pensión es de más de 15 millones y te da un total bruto, atención, 35.255.297. Esto equivale, Luis, a 139 jubilaciones mínimas. Ese dato me parece que es la clave, ¿no? Tremendo. Bueno, 139 jubilaciones mínimas. Este es el gran dato del escándalo, junto con otras cosas que pasaron esta semana y que tiene que ver con la batalla cultural. Pero este es el gran dato del escándalo. Hay que ver cómo se va a parar frente a esto, Cristina, porque ya le dijo dictadorzuelo a Milei y en realidad terminó siendo un boomerang eso. Daniel Santoro, la primera mirada sobre esto, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, primero que, como decías vos recién, acá empezó la campaña. Cristina Kirchner, con este acto en Santiago del Estero, lanzó una propuesta al radicalismo. Quiere reivindicar lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2007. Es un mensaje
a los sectores díscolos del radicalismo, como Lustó y demás, porque sabe que ella tiene la lapicera, ahora que es presidenta del PJ Nacional, para todas las candidaturas del año que viene en todos los distritos de la ciudad de Buenos Aires, del país. Y después lo que tenemos, lo decís vos. ¿Qué decía Luis Juez hace un rato en la entrevista que le hacían en el programa anterior? Que hay que no cometer errores de procedimiento en la baja de... Yo no comparto eso, Daniel, no lo comparto. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hizo el gobierno fue suspender primero el cobro de la asignación, porque si no esto no va a terminar mal, te lo patean. Vos sabés cómo funciona la justicia del sistema previsional. Entonces lo que hizo fue, mirá, nosotros creemos que se la tenemos que quitar por esto y por esto y por esto. Da los argumentos del gobierno. Y después que vaya a discutir en la justicia, Cristina, por qué en el medio de un país tan pobre quiere seguir cobrando 35 millones de pesos, que incluyen, por ejemplo, 6 millones de pesos por desarraigo, Daniel. Mientras, a ver, yo por supuesto que estoy a favor de todo lo que implique las normas y la ley. Pero mientras algunos pierden tiempo en la última coma del último procedimiento administrativo, te pasan por encima. Que vaya Cristina y discuta de cara a la sociedad, por qué, ya que le importan los ricos y los pobres, por qué cobra en mano 35 millones de pesos. ¿Cuántos dólares son? Casi 400 AUH. Es indignante que esté cobrando ese dinero. Y claro que sí. Ya, Luis, con Macri ya le ganó un juicio y ahora se comete el mismo error. No, es que no le ganó el juicio. No, es que estás equivocado, Daniel. Perdóname, Daniel, pero no le ganó el juicio. Lo que pasa es que el ANSES de Alberto Fernández no sostuvo la apelación. Claro. No es que le ganó el juicio. Cristina no, en primera instancia lo ganó, el ANSES apeló. Porque hay que entender esto. A ver, no es que te estoy peleando a vos, no. Acá el gobierno le sacó, suspendió la pensión y la jubilación y lo publicó en el boletín oficial. Ella va a tener la instancia judicial para impugnar ese decreto, esa resolución e ir a la justicia en definitiva si considera que lo merece. Pero no consideremos que le ganó en la justicia porque tiene que ver con una decisión exclusivamente política de Alberto Fernández de no sostener una apelación cuando sí lo hace con el resto de los jubilados. No, y vamos a hablar con Mariano de los Heros, vamos a ver qué hacen los abogados del ANSES también. Claro, porque eso es una clave. apelación. Y hay esto lo dijo Graciela Ocaña, no lo inventamos nosotros, Daniel. Hay un concepto que es el de idoneidad y que después de 2 sentencias que se consideran en firme, una doble sentencia, no me dejen mentir, Daniel, es una condena en firme, porque lo que va a hacer los abogados de Cristina es apelar a esa condena en firme de la Cámara de Casación. Entonces, a ver, lo que se debería hacer en la Argentina es terminar con todas las jubilaciones de privilegio. Claro. Y con la de Cristina también, igual que con la de Vudú. Yo no tengo ninguna duda de eso, ¿eh? No me parece que sea un tema técnico. Totalmente de acuerdo, pero en el procedimiento ella va a decir que no tuvo el derecho a la defensa en la instancia administrativa y yo lo consulté a Luis Herrero, que es el ex presidente de la Cámara de la Seguridad yo Social. lo escuché. ¿Lo escuchaste lo que dijo Herrero? Y Herrero, entonces, estos detalles... Mientras tanto que no la cobre. Todo lo que vos quieras, pero le estás regalando una posibilidad que ahora cuando empiece esta batalla judicial la pueda ganar. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo no estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Mientras tanto, lo que tiene que resolver es la Corte Suprema y justamente después de mucho tiempo habló Juan Carlos Maqueda, el ministro de la Corte Suprema, y dijo esto para que Silvina Martínez nos aporte los datos, ¿no? Exacto. Maqueda dijo, no habrá tratamiento prioritario para la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. También aclaró que la Cámara de Casación tiene que aceptar una queja ante una eventual queja que presente y tiene que admitir este recurso extraordinario. Después dijo, el hecho de que Cristina sea expresidenta no lo hace extraordinario en sí mismo, también muy importante. Dijo además que el trámite para que el máximo tribunal tome la causa vialidad lleva mucho tiempo. Y por último dijo, no conozco la causa y si la conociera tampoco hablaría. Recordemos que es uno de los jueces que, bueno, presentó o después de diciembre va a cesar en su cargo por cumplir los 75 años de edad. Claro. Ahí sí, Daniel, seguramente tiene algo para decir importante, como siempre. No, contanos, Daniel, ¿qué pasa acá? Bueno, por los pasos procesales, recién en febrero o marzo, el recurso extraordinario o un recurso en queja, yo creo que la Cámara de Casación le va a dar un recurso extraordinario, va a llegar en febrero o marzo a la Corte y en el 2026,
después de la campaña electoral vamos a poder ver la resolución de la Corte, yo creo que confirmando la condena de Cristina Kirchner, porque Luis, en los últimos años, el 90% de las condenas que tuvieron primera instancia, segunda instancia, tribunal oral y casación, como pasó con Vudú, con Delía y con tantos otros, la Corte los confirmó. Hablando de la causa Vialidad, lo saludo a Luis Gasulla porque tiene pruebas inéditas para aportar en la jornada del día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches para todos, Agustina, Luis, Hugo. Mirá, el 11 de julio del 2008 se dio una de las 10 transacciones económicas inmobiliarias entre Lázaro Báez y los Kirchner. Sí. Este documento lo tuvo Luciani, lo tuvo el fiscal y fue una prueba concluyente para condenar tanto a Cristina como a Lázaro Báez en la causa Vialidad Nacional y confirmar de que eran socios o testaferro Lázaro de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Hubo una permuta. Mirá esta permuta. Es increíble esto. A 4 días del mes de abril de 2008, siendo las 11, el directorio austral permuta, o sea, le aprobaban un terreno, Cristina Fernández de Kirchner, que le transfería a Austral Construcción. El terreno es impresionante, el 50%, en un lugar que se llama Punta Soberana, en el Calafate. Adiviná cómo se llama la avenida, Luis. Néstor Kirchner. Sí, exactamente. Bueno, y se lo daba sin precio, sin ninguna situación económica, esto demostrando algo que Luciani confirmó con la condena. Pero para repasar también, ¿vos te acordás lo que eran las estancias? Perdón, vamos de nuevo por si no se entiende. Este documento demuestra que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron socios. Claro. Voy de nuevo. Demuestra que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron socios. Después que hable de los pobres, de lo nacional y popular, del préstamo que le hizo a la General Motors, es secundario. Bueno, del desastre que fue gobernando junto a Alberto Fernández y Massa, también, no es secundario, pero también es lo que hay que poner sobre la mesa. Ahora, este documento, el que acaba de mostrar Luis, muestra que Lázaro Báez y Cristina Kirchner eran socios. Y mirá, además, porque algo que no podían entender los integrantes de la justicia cuando fueron a tasar los bienes de Lázaro Báez. Fíjate el lujo, en medio de la nada, prácticamente Ruta 40 de la estancia Cruz Aique. Mirá, esto es Ruta 40 a 50 y pico kilómetros, 53 kilómetros del Calafate, en medio de la nada. La estancia de Lázaro. Claro, este era el lugar de la caballeriza. Ahí guardaban los caballos. Claro. Es muy importante que se ve que es algo en el medio de la nada, ¿no? Ahí estuvimos con la cornisa, recuerdo que estuvimos recorriendo todo eso. Exactamente. Mirá estas imágenes que había tomado los peritos judiciales. Tenían un sistema eléctrico que habían dispuesto específicamente para la estancia. O sea, en el medio de la nada un sistema eléctrico por si se cortaba la luz, ellos lo tenían. Bueno, duchas escocesas, lujos de todo tipo. Fíjate, bueno, esta es otra dependencia de la estancia. Esta era una de las 293 propiedades de Austral Construcciones en el sur, 972 vehículos. Bueno, este era el quincho. Mirá qué lindo quincho. Hermoso quincho. Esto en el medio de la nada, ¿no? Digo, eso también es un dato. Todo montado específicamente para Lázaro Báez. Bueno, Luis, sí, no me dejes mentir, pero el mismo fiscal dijo que no recuerdo la cantidad de hectáreas que tenían todas las estancias de Santa Cruz, era el equivalente a varias ciudades de Madrid y varias ciudades varias capitales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 20 capitales. 20 capitales. ¿Alguna información más, Luis? Bueno, veremos cómo sigue la historia de la causa Vialidad Nacional. Sorprendido quizá por las declaraciones de un integrante de la Corte Suprema de Justicia, que no es prioridad y no hay que apurarse con la resolución. Yo creo que deberían apurarse y resolver esta historia. Retomemos los temas que están pasando. Jubilación de privilegio de Cristina, Milei